Página 46. El complot de Pascua, una nueva interpretación de la vida de Jesús, por U.J. Schoenfield, 1965. Capítulo 3. Ha nacido un niño. Los misterios sobre el nacimiento de Jesús son principalmente prosaicos: ¿dónde y cuándo nació? Para lo primero hay que elegir entre Nazaret, en Galilea, y Belén, en Judea, y para lo segundo más o menos entre el año 6, antes de nuestra era, y el año 6, después de nuestra era. Pero indudablemente desde su infancia vivió en medio Galileo. Jesús nació en Belén según las historias de su natividad, porque esta era la ciudad de David y por la predicción en Miqueas, v. 2, pero algunas dudas acerca de ello se expresan en Juan 7, 41-2. En cuanto al problema cronológico, ver la segunda parte, capítulo 6, algunos misterios del Evangelio. No obstante, aquel niño, el primogénito de un artesano judío llamado José y de su mujer, María, iba a resultar no ser un muchacho corriente, porque estaba destinado a representar un papel único en la historia. Atrajo así los sueños y visiones de su pueblo, y revistió de tal modo de ellos su vida que se procuró la inmortalidad y dio nacimiento a una fe que le identificó entre muchos judíos como el Mesías y entre muchos gentiles como el divino Salvador del mundo. Antes de cumplirse un siglo de su nacimiento estaban en circulación entre sus seguidores historias que relataban las circunstancias de su natividad apropiadas a la dignidad en que era tenido. Esas historias, contadas de manera sencilla y bella, tienen todavía un fuerte atractivo emotivo, porque dan acogida a esperanzas y anhelos humanos profundamente arraigados. Nos hacen retroceder una y otra vez a aquel sagrado lugar de la imaginación infantil donde no existen barreras para la unión entre la tierra y el cielo. En ese aspecto son un adecuado tributo al hombre que tuvo una fe tan grande que consiguió iluminar la oscuridad de la experiencia humana con la gozosa refulgencia de un reino de hadas. Ahí radicaba su genio, y así es como debemos entenderle, como el único entre todos los demás que mostró a la humanidad cómo convertir en verdad los sueños. Con las historias sobre el nacimiento de Jesús, y también de Juan el Bautista, pasamos directamente del mundo de la sobria realidad al mundo de los cuentos de hadas. Este tiene la apariencia de ser el mismo mundo que nos es familiar. Hay en él la misma clase de gentes y en él tienen lugar ciertos acontecimientos que corren parejas con los del nuestro. Pero inmediatamente nos damos cuenta de que estamos en una atmósfera muy diferente, y que ocurren cosas extraordinarias que todo el mundo parece aceptar como perfectamente normales. Nuestras mentes resultan confundidas por el estilo natural de narración de las más extrañas circunstancias, en las que seres celestiales aparecen y conversan con mortales, y no sabemos qué creer. La presentación de lo que sucede no distingue en absoluto entre lo real y lo legendario, y no se ofrece criterio alguno que nos permita separar lo uno de lo otro. ¿Eso nos parece desleal, una imposición a nuestra credulidad? Si entramos en ese otro mundo a través de cualquier libro que no sea la Biblia no nos veremos en esos apuros, porque podremos emplear criterios de juicio que den cuenta de lo que era característico del pueblo que produjo esa literatura. Pero hemos sido persuadidos, del todo erróneamente y con completo desprecio de la naturaleza del folclore espiritual, de que lo que está escrito en la Biblia debe tomarse como verdadero en el sentido literal y absoluto de ser la palabra misma de Dios. Hemos sido inducidos a creer que no somos nosotros los que hemos entrado en un mundo de imaginación en el que todas las cosas son posibles, sino que un mundo así ha entrado en el nuestro y se ha hecho uno con este, hasta tal punto que sus rasgos milagrosos han operado bajo nuestras condiciones, en nuestro tiempo, espacio e historia. Todo lo que necesitamos es aplicar a nuestros ojos el polvo mágico llamado fe para poder ver y reconocer tal cosa. Esa insistencia y es la religión quien la requiere no ha de ser rechazada como totalmente fantástica y vacía de realidad.
es necesario que seamos sensitivos a insinuaciones de la existencia de mucho que escapa a nuestra comprensión finita. Pero también hemos de salvaguardarnos contra las locuras de muchos tradicionalistas estrechos. La Biblia ha de tratarse de punta a cabo inteligentemente, aplicando a su comprensión el conocimiento de las maneras e ideas de quienes pusieron manos en su composición en sus diversos periodos. Ocultar o ignorar información vital es un crimen del espíritu. A propósito de las historias de la Natividad, debería haber sido enseñado por la Iglesia que hay idealizaciones deliberadas, que se mezclan intencionadamente leyendas de los héroes de Israel y de la Hélade, y haberse buscado los ingredientes básicos de esas leyendas. ¿Cómo podrían saber los no eruditos que aquellas historias son del mismo orden que las maravillas con las cuales los judíos de la época habían enriquecido y ampliado las narraciones bíblicas de los nacimientos de Noé, Abraham y Moisés? Y en cuanto al elemento no judío referente al origen divino de Jesús, ¿por qué no hacer referencia, como hizo Justino Mártir en el siglo, al nacimiento divino de Perseo de la Virgen Danae, y a lo que se dijo del nacimiento celestial de un gobernante del mundo como Alejandro Magno o de un sabio como Apolonio de Tiana? Lo que esas historias de los evangelios tan insinuantemente ofrecen es un típico tributo del pensamiento y la expresión literaria del mundo de hace 19 siglos, expresado en un lenguaje que el cristianismo había derivado de su inspiración judía. Eso es lo que el advenimiento de Jesús había llegado a significar para quienes vivieron después de él y creyeron en él, y así es como adornaron adecuadamente y complementaron la escasa información de hechos de que disponían. No hubo nada peculiar en el nacimiento de Jesús. No fue ningún Dios encarnado y no nació de ninguna Virgen Madre. La Iglesia, en su antiguo celo, prohijó un mito y se ató a él como a un dogma. Como quiera que los cristianos continúan en gran medida suponiendo que su fe se sostiene o cae con la doctrina de la divinidad de Cristo, el dogma continúa siendo mantenido, en detrimento de lo que es verdaderamente significativo en cuanto a la persona y la contribución de Jesús. Es patético que haya teólogos, ortodoxos o liberales, que traten de salvarse a sí mismos y el crédito de la enseñanza de la Iglesia buscando condiciones que les permitan retener lo que debían haber abandonado con otras ilusiones infantiles. Hombres de todas las edades, según sus luces, han suscrito sinceramente nociones erróneas, y nunca ha vivido nadie que haya estado exento de error. Nada invita a perpetuar tales nociones o a verlas como verdaderas en algún sentido especial y misterioso solo porque hayan sido conservadas por un estamento sacerdotal, o porque puedan encontrarse en la Biblia, o en cualquier otra obra tenida como sagrada o inspirada. Ni es legítimo emplear diferentes criterios de juicio para probar la validez o veracidad porque una serie de testimonios se vea con mayor reverencia que otra. En todos los casos nos incumbe alcanzar conclusiones y llegar a resultados, en primera instancia, mediante los mismos métodos. Debe haber una base honrada para el reconocimiento de la presencia de factores a los que esos métodos sean inaplicables, y debemos poner en juego el máximo cuidado en no desorientarnos a nosotros mismos y no dejar que se nos escapen aquellas consideraciones que sugieren que existe una explicación racional de las circunstancias, aun cuando ésta no aparezca fácilmente. Es una obligación buscar y escudriñar todas las pruebas pertinentes, y de ningún modo olvidar o suprimir lo que puede ayudarnos a clarificar un misterio. En cuanto a Jesús, nos interesa, antes de alcanzar convicciones acerca del mismo, esforzamos en desvanecer, hasta donde ello es practicable, la niebla a través de la cual se vislumbra en los evangelios su figura, mucho más grande que su vida. Hemos llegado al modo de verle que comunicamos aquí, mediante una investigación, lo esencial de la cual está indicado en las notas que presentamos en la segunda parte de este libro. No importa que no podamos dar respuesta a todas las preguntas. La palabra inicial no corresponde al dominio del teólogo, sino al del historiador y al del psicólogo.
Si lo que puede descubrirse parece pedir una interpretación que el teólogo está mejor cualificado para proporcionar, éste se encontrará en una posición más fuerte para intentarlo una vez que haya podido beneficiarse de la investigación. Enfrentándonos, pues, ante todo, con los orígenes de Jesús, su advenimiento, en un periodo tan crucial, puede verse en última instancia como un acto de Dios si, con los judíos, creemos en el movimiento de Dios en la historia. Pero al captar las intenciones tanto heroicas como teológicas de las historias de la Natividad, nada invita a suponer que su llegada a este mundo nuestro fuese en ningún modo excepcional o asistida por circunstancias sobrenaturales. Fue tan completamente humano como cualquier recién nacido, el primogénito, según hemos dicho, de un artesano llamado José y de su esposa, María, con su herencia de caracteres físicos y disposicionales de su estirpe. Las historias de la Natividad añaden muy poco de importancia a la escasa información de que, aparte de ellas, podríamos disponer. Son tardías composiciones introductorias, como el poético prólogo al cuarto Evangelio, y, como este, dan los toques finales a convicciones sobre Jesús, tal y como éstas habían llegado a definirse en los diversos círculos cristianos. Sabemos ya por la principal corriente de tradición cristiana que la familia a que pertenecía Jesús estaba establecida en Galilea, y podemos rastrear su descendencia de la casa de David, de la que se esperaba que procedería el Mesías. Conocemos los nombres de los padres de Jesús, y que el padre era carpintero de oficio. Sabemos que fue su primogénito, y que tuvo 4 hermanos más jóvenes y al menos 2 hermanas. Podemos juzgar que eran gentes piadosas y que la atmósfera de la casa era intensamente religiosa. No hemos de ver ninguna significación peculiar en el hecho de que el hijo mayor de José y María fuese llamado Josué, Jesús, ni más ni menos que en que llamasen a sus otros hijos Jacob, Santiago, José, Simeón y Judá. Todos ellos son buenos nombres bíblicos, y eran de uso muy común. Cuando Jesús fue aceptado como Mesías por seguidores judíos, significó mucho para estos que llevara el nombre del que fue elegido sucesor de Moisés y condujo a Israel a la tierra prometida, un nombre que hablaba de la salvación de Dios, del mismo modo como los que seguían a Juan el Bautista encontraban apropiado que el nombre hebreo de este, Johanán, hiciera referencia al favor del Señor. No cabe otra cosa que hacer especulaciones acerca de si los padres de Jesús albergaron una secreta esperanza de que su hijo primogénito resultara ser el Mesías, por ser del linaje de David y haber nacido en un momento en que el fervor mesiánico era exuberante. Tampoco pasa de ser especulativo el que tal pensamiento acudiese en su infancia al mismo Jesús, y, en tal caso, si eso ocurrió por alguna circunstancia externa. No podemos descartar por completo esa posibilidad, apuntada en el Evangelio de San Lucas, por los pronósticos atribuidos al anciano Simeón y a la profetisa Anna. Josefo informa de que cuando Herodes era niño y no tenía perspectiva alguna de alcanzar la dignidad real, encontró un día en su camino a la escuela al eseno Menahem, quien le dio unas palmaditas en el trasero y le dijo que llegaría a ser rey de los judíos. Fuere a través de alguna experiencia así, o como resultado de sus propias imaginaciones, la semilla de su identificación con el Mesías se plantó en la mente de Jesús, y es muy posible que tal cosa ocurriese en sus años tiernos. Los niños son muy impresionables y se ven con facilidad desempeñando el papel de héroes. La tierra en que vivió el joven Jesús había resonado con las proezas del caudillo patriota Judas de Galilea. Se contaba cómo éste se había opuesto a pagar el tributo al César, proclamando que los judíos no tenían otro rey que Dios. Se contaba cómo con gran audacia él y sus hombres habían irrumpido en la muy fortificada ciudadela Galilea de Seforis y se habían llevado armas y dinero pertenecientes al gobierno. En Galilea se odiaba a los paganos romanos y a sus esbirros herodianos que controlaban el país, y se condenaba a ostracismo a los judíos que vendían sus almas para servir a aquellos.
Predicadores en las sinagogas instaban al pueblo a arrepentirse para que Dios pudiera intervenir en su beneficio y enviarles al Mesías, exponían las escrituras de consolación y esperanza. Era mucho lo que podía crear en un muchacho judío sensitivo la conciencia de inminentes acontecimientos extraños y trascendentales, acontecimientos con los cuales podría estar íntimamente asociado. A excepción de una única narración, referida exclusivamente por Lucas, los evangelios pasan completamente en silencio la vida de Jesús hasta el breve periodo final de su actividad pública. De las circunstancias de lo que, según Lucas, fueron unos 30 años de su vida, los evangelios no nos dicen nada directamente, y es evidente que la tradición no había proporcionado información alguna. No obstante, es acerca de esos años que necesitamos particularmente estar informados, porque fueron los años durante los cuales Jesús se hizo el hombre de la breve narración evangélica, los años de preparación de la culminación de su carrera a la que de propósito se dirigió. Como ya hemos indicado, los principales rasgos de lo que había de hacer estaban ya claros para Jesús antes de que acudiese a ser bautizado por Juan, y se dispuso deliberadamente a llevar a término el programa que él creía que le correspondía en su carácter de Mesías. Para entender la conducta de Jesús durante su ministerio público hemos de penetrar de algún modo en lo que había ocurrido con anterioridad. En consecuencia, hemos de luchar con los evangelios para extraer de ellos no simplemente aquellas cosas que están más interesados en manifestarnos y ponernos, por así decir, ante los ojos, las cosas en las que suele concentrarse el interés. Debemos más bien esforzarnos en descubrir lo que revelan incidental o inconscientemente, información que lleva sobre sí el sello de la verdad precisamente porque no se la consideraba significativa. Ciertas inferencias y deducciones no pueden ser confirmadas positivamente, pero si nos servimos del principio de que el niño es parte del hombre, podemos utilizar lo que se dice del hombre, con ayuda de otros testimonios externos, para iluminar mucho de lo que no nos ha sido narrado acerca del niño. El único incidente citado por Lucas es un intento de romper el silencio y poner las bases de las cualidades exhibidas por Jesús. Se supone que ocurrió cuando el héroe de la narración tenía 12 años de edad. Según Lucas, Jesús había acompañado a sus padres, indudablemente por primera vez, a la peregrinación a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Al acabar la celebración, cuando la partida abandonaba la ciudad para volver al hogar, el muchacho se ausentó silenciosamente, y después de buscarle sus angustiados padres le encontraron finalmente en el templo, escuchando a los maestros de su religión y haciéndoles a su vez preguntas. Los presentes estaban admirados de su inteligencia. Su madre le dijo, ¿por qué nos has tratado así, hijo? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. A eso se dice que Jesús respondió, ¿por qué me buscasteis? ¿No sabéis que tengo que ocuparme en los asuntos de mi padre? Sus padres no encontraron sentido a esa réplica. Evidentemente Lucas intenta que entendamos que Jesús se refería a su Padre Celestial, de acuerdo con la anterior afirmación del evangelista de que sería llamado Hijo del Altísimo. Era de esperar que tal historia reflejase la creencia de los cristianos de fines del siglo I, después de nuestra era, cuando fue compuesto ese evangelio, y, por lo tanto, no es necesario desarrollar el punto de cómo se hace que Jesús se exprese, ya en la infancia, conciencia de una especial relación con Dios. Sin tal elemento, algo extrañamente parecido a aquella historia es contado por Josefo, en su autobiografía, acerca de su propia mocedad, y el autor de los Actos de Lucas siguió en muchos aspectos a aquel historiador contemporáneo suyo. Deba o no la historia su inspiración a Josefo, con o sin algún fundamento en la tradición, Lucas descubrió en todo caso una característica de Jesús que aparece en las informaciones evangélicas de su etapa de actividad pública. Allí encontramos a Jesús, después de su bautismo, retirándose en silencio a la soledad para luchar con las tentaciones. En Cafarnaum,
donde había curado a los enfermos, se levantó antes del alba y sin una palabra a sus discípulos se alejó a un lugar solitario para orar. En otra ocasión, asociada con la alimentación a los 5000, despide al pueblo y a sus discípulos y se retira a una montaña a orar. Casi al final de su vida, en Getsemaní, buscó también la soledad para entrar en comunión con Dios. Puede, pues, inferirse que tales escapadas a la soledad eran típicas de él, y Lucas pudo bien acortar al hacerle obrar de este modo ya en su juventud. Parece correcto deducir que el joven Jesús tenía inclinaciones introspectivas, que guardaba celosamente sus pensamientos secretos sin comunicarlos siquiera a quienes le eran más próximos y queridos. A veces sentía fuertemente la necesidad de estar solo, meditar y buscar una guía en la oración. Otras veces aprovecharía las oportunidades de obtener respuestas de los mejor cualificados para informarle en cuestiones con las que luchaba su mente juvenil, y que eran de la mayor importancia para él. En tales ocasiones desaparecería en silencio, sin decir a dónde iba. Una de las cosas que dijo a sus seguidores fue que cuando orasen debían ir a su habitación, cerrar la puerta y orar al Padre en secreto, y les enseñó a orar como él mismo debió orar fervientemente a menudo. Puede verse por los evangelios que no era infrecuente que Jesús estuviera apartado. Sus discípulos se familiarizaron con sus raptos de silencio, que temían romper. Podían seguir caminando a su lado, hablando animadamente entre ellos, incluso discutiendo con calor, ignorando virtualmente su presencia. De pronto él decía algo, en el mismo momento o más tarde, que evidenciaba que no había estado enteramente inatento y que había oído al menos una parte de su conversación. Podemos suponer que algo así pasaba también cuando era niño. Así, la imagen que podemos formarnos del joven Jesús es la de un individuo callado, concienzudo, despierto, con una vida interior propia y una fe profundamente arraigada. Tenía una brillante inteligencia, y no estaba en absoluto aislado de su contorno, aunque sí dispuesto a apartarse de éste. No era ni mucho menos aislacionista cuando podía encontrar lo que deseaba saber, pero era un muchacho bastante extraño y algo enigmático para sus padres, e interiormente ocupado en internas imaginaciones que le era imposible revelar. Podemos aventurar una conjetura razonable en cuanto al objeto de los pensamientos que acariciaba eran acerca del mundo, acerca de las relaciones de Dios con Israel, y acerca del liberador que había sido prometido a su pueblo. Página 54.